Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a la biotutoría número 10, que hace referencia al capítulo número 4, lógica y cálculo de proposiciones. Hoy es 4 de noviembre del 2022 y vamos a estar con ustedes, el compañero Néstor Fallas. Hoy nos acompaña Néstor. Bienvenido, Néstor. eh, y mi persona, Yamil Fernández, para llevarles a ustedes lo que se refiere a los contenidos propios que vamos a ver a continuación de la materia 03068. Dice que los contenidos que vamos a trabajar esta noche son la sección 4.7, que tiene que ver con el álgebra de proposiciones, la sección 4.8, las proposiciones condicionales y bicondicionales, la sección 4.9, que tiene que ver con argumentos, la sección 4.10 con funciones proposicionales, cuantificadores, y la 4.11, que son negación de algunas proposiciones cuantificadas. Bien, esta es la continuación de una tutoría que ya recibieron ustedes el día miércoles y que daba inicio al capítulo número 4 y que tiene que ver precisamente con la lógica, con el cálculo proposicional y bueno, con algunas de las operaciones básicas que se ven en el cálculo proposicional. Entonces, hoy vamos a continuar con ese capítulo, ¿verdad? A partir de la separación de contenidos que hubo, entonces vamos a iniciar recordando algunos detalles. ¿Ok? Recuerden que ustedes tuvieron que estar trabajando el miércoles la operación conjunción, la operación disyunción y la negación, ¿verdad? Que obedecen precisamente a expresiones que generalmente se formulan, ¿verdad? Estas expresiones pueden ser falsas o pueden ser verdaderas y a partir de ahí se generaban tablas de verdad, así se llamaban a estas tablitas que estamos observando ahí, ¿verdad? Una tablita para la operación y, que es la conjunción, y una tablita para la operación o, que es la disyunción, y una tablita para la negación. Recordando que la negación lo que hace es cambiar el sentido de verdad y falso, ¿verdad? Si la expresión es verdadera va a ser falsa, si va a ser falsa va a ser verdadera. Con respecto a la disyunción, yo que voy de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, con respecto a la disyunción propiamente, recordarles que la única posibilidad que existe de que la expresión sea falsa es que las dos primeras proposiciones son falsas, ¿verdad? Y bueno, para la conjunción, pues todo lo contrario. La única forma de que sean las expresiones verdaderas, en donde dice P y Q, ¿verdad? Es porque las proposiciones eran verdaderas. ¿Por qué estamos recordando esto? Bueno, porque es la continuación del capítulo de los contenidos anteriores, pero además de eso, porque vamos a empezar a ver un poquitito aquí lo que tiene que ver con álgebra de proposiciones y bueno, pues vienen esos simbolitos de I y de O que son fundamentales, ¿verdad? Recordarles que, bueno, que este es, un momentito nada más, perdón, que este es el O, ¿verdad? Que este es el O y que por aquí viene también, ¿dónde lo encuentro? Por aquí está el I, ¿verdad? Este es O y este es I, ¿ok? Entonces, vienen una serie de leyes del álgebra de proposiciones que nos permiten a nosotros poder definir si una expresión termina siendo pues verdadera, ¿verdad? Para todas sus variables, o sea, si al fin y al cabo una expresión es una tautología, ¿verdad? O si esta expresión termina siendo una, eh, pues una contingencia, ¿verdad? O del todo que sea una contradicción. Entonces, eh, las leyes de la álgebra de proposiciones también nos permiten definir eso sin la necesidad de utilizar las tablas de verdad. En ocasiones se nos presentan algunos ejercicios que nos obligan por las indicaciones, ya sea a utilizar las leyes de álgebra o ya sea a utilizar las tablas de verdad para poder concluir, ¿verdad? Para poder concluir si son tautologías, o sea, si son verdad en su valor de variables por completo, si son contradicciones o si son contingencias, ¿verdad? Entonces, de ahí que es importante el dominio de estas leyes, la ley de independencia, la asociativa, la conmutativa, la distributiva. Todas estas leyes de aquí es importante que ustedes las puedan ir observando, analizando
más que memorizando, observando, porque pueden llegar a esa conclusión sin la necesidad de tener que construir tablas. Entonces, en las indicaciones de los ejercicios, a veces encontrarán ustedes que les dicen, resuelva esto a través de tablas de verdad o resuelva esto a través de leyes del álgebra de proposiciones. Por eso es importante dominar ambas, ambas técnicas, ¿no? Ambos métodos de resolución. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a resolver de dos maneras. La primera va a ser por medio de la comparación de tablas de verdad. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes vienen viendo tablas de verdad. Entonces, para continuar ese proceso, ¿verdad? Y luego la segunda va a ser utilizando las leyes del álgebra de proposiciones. Y recuerde que usted siempre puede elegir. Y cuando no haya algún tipo de restricción en las indicaciones, o sea, usted puede elegir querer llegar a la conclusión a través de tablas de verdad o a través de leyes del álgebra. Eso sí, toda vez que las indicaciones en un ejercicio no lo obliguen a utilizar alguno de los métodos. De ser así, usted tendrá que utilizar lo que le diga el ejercicio. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a demostrar esta expresión, ¿verdad? Dice la negación de P o Q o la negación de P y Q, ¿verdad? Es equivalente a la negación de P. Recuerden que esto es equivalente, ¿verdad? Que son las expresiones equivalentes. Nosotros tenemos que llegar a demostrar que esto de aquí se reduce precisamente en esto, ¿verdad? Que la tabla de verdad que compone esta expresión es la misma que compone esta expresión. Eso es lo que nosotros vamos a determinar ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrarlo utilizando tablas de verdad. Y lo primero que vamos a recordar es que ocupamos recordar la fórmula de disyunción. ¿Y eso por qué? Bueno, porque acá dentro de este paréntesis nosotros tenemos a la disyunción, ¿cierto? Entonces, necesitamos nosotros dominar la tabla de disyunción para poder ir concluyendo con valores de verdad. También vamos a necesitar nosotros a la negación, ¿verdad? Porque aquí hay una negación, por aquí hay otra negación, por aquí hay otra negación, y debemos recordar la tabla de negación, ¿verdad? Y otro detalle es que también tenemos que saber la conjunción, porque aquí tenemos una conjunción, ¿verdad? Por aquí tenemos una conjunción, entonces tenemos nosotros que saber mínimo estas tres tablitas, ¿ok? Yo lo que le decía, he dicho en otros cuatrimestres a la gente es, ojalá usted se pueda construir una ficha, ¿verdad? Una ficha técnica con la información de estas tablas, de manera tal que conforme usted va construyendo ejercicios, va a poder ir resolviendo los mismos y cuando usted se da cuenta, usted llega a memorizar estas tablas, ¿ok? Esa es una muy buena práctica para que cuando ustedes, luego de haber visto estas tutorías y luego de que se han sentado a repasar cada uno de los temas de los capítulos, cuando ya empiecen a resolver tanto los ejercicios adicionales como los ejercicios que vienen en plataforma, los puedan, los puedan ir observando y los puedan ir analizando. Conforme ustedes resuelven ejercicios, se van a dar cuenta que se les va grabando la información de las tablas. ¿Ok? Esta es la tabla ya construida y la traigo construida por temas de tiempo, ¿de acuerdo? Y porque ya ustedes estuvieron construyendo tablas en la semana anterior, ¿verdad? Entonces, recordemos que, bueno, encontramos aquí una que es P, una proposición, y otra que es Q, ¿verdad? Esas son las proposiciones como tal, no hay más. O sea, estamos hablando de dos proposiciones. Por eso entonces hacemos cuatro filas. Recuerden que la razón de cálculo que utilizamos nosotros para ver cuántas filas era el 2 a la n, en donde n era la cantidad de proposiciones que aparecían. Entonces aquí aparecen dos, entonces estamos hablando de 2 a la 2, que es 4, ¿verdad? Si hubiese aparecido una tercera proposición R o S o T o lo que sea, ¿verdad? El nombre, la letra que usted utilice para la proposición es indiferente, pero si hubiese aparecido otra, una tercera, entonces hubiesen sido 2 elevado a la 3, que son 8 proposiciones, 8 filas para esas proposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso utilizamos aquí 4. Recuerden siempre el sentido con que iniciamos, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿verdad? Para la primera proposición, que en este caso es P. La segunda proposición es Q, y aquí para poder hacer una combinación correcta de los verdaderos falsos, empezamos con el verdadero falso de forma alternada. Verdadero falso, ¿de acuerdo?
para luego entonces pasar a la operación que está dentro del paréntesis, P o Q. Vamos a resolver primero esta operación de aquí. Y aquí es importante, tal vez, yo sé que tal vez ustedes ya esto lo trabajaron un poquito el miércoles, pero bueno, igual, por aquello de que alguno no se haya podido conectar el miércoles, ¿verdad? Recordar un poquito ahí el detalle. Recuerden ustedes que vamos a resolver lo que viene primero dentro de este paréntesis, ¿verdad? P o Q. Y luego de que resolvamos la tabla de verdad para este P o Q, entonces nos preocupamos por la negación de la expresión. ¿Ok? Entonces resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis. Recuerden que hay tres signos de agrupación. Los signos de agrupación son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Ellos se disponen de diferentes eh, maneras en toda la teoría de, de, de las diferentes áreas de la matemática, ¿verdad? Estos signos de agrupación simple y sencillamente vienen a ser un referente para distintas notaciones también. Ahora, lo importante es que en materia de operaciones, en este caso de combinaciones de operaciones, eh, siempre se debe respetar el hecho de que se resuelve lo que viene dentro de esos signos de agrupación primero. Entonces, por eso nos interesa a nosotros pues, resolver lo que viene dentro de de este paréntesis, ¿verdad? Así se llama, y le decimos paréntesis redondo, pero en realidad se llama paréntesis, ¿verdad? Y este no se llama paréntesis cuadrado, se llama corchete. Entonces, importante por ahí llamar también las cosas como se deben, ¿verdad? Pero lo importante acá es saber que vamos a resolver lo que está aquí adentro a través de su línea de verdad, ¿verdad? Ya sea verdadero o falso a través de esa línea, y luego lo que hacemos es buscar la negación de esa expresión. Entonces, en P o Q, ¿cómo es P o Q? Bueno, pues me voy yo a qué? A la tabla de disyunción, ahí es donde yo me voy, ¿verdad? P o Q, ¿qué dice de P o Q? Bueno, dice que si es ambas verdaderas, entonces va a ser verdadero, verdadero, verdadero y falso. La única forma de que sean falsas es que ambas sean falsas, ¿verdad? Ahora vean que lo que estamos es tomando precisamente esta fila de acá y la estamos escribiendo aquí. Verdadero, verdadero, verdadero y falso. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Con P o Q. Así se operan P o Q. Recuerde que es verdadero, verdadero, entonces verdadero. Verdadero, falso, entonces verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y falso, falso es la única opción de que quede falso. ¿Ok? Ahora, si lo que vamos a hacer es la negación de esa expresión, entonces recuerde que este es el símbolo de negación, ¿verdad? Que sería cambiarle el sentido de verdad a la expresión. Entonces, si teníamos una expresión verdadera, entonces cuando este negativo afecte lo que tenemos aquí como valores de verdad, entonces los va a cambiar de verdad a falso y de falso a verdad sería falso. Entonces, verdad, falso y falso, verdad. ¿Ok? Y luego de eso, entonces, podemos apreciar nosotros que viene otro paréntesis. Vamos a resolver lo que viene dentro de ese paréntesis. Pero antes de resolverlo, podemos observar que a P lo tenemos en forma negada, ¿verdad? Y ya teníamos a P, esta era la fila para P. Entonces, ¿qué sería el P con la negación? Cambiarle los sentidos de verdad a esta expresión. Si es verdadero, entonces ahora va a ser falso. Si es verdadero, entonces ahora va a ser falso. Si es falso, entonces ahora va a ser verdadero. Y si es falso, entonces ahora va a ser verdadero. ¿Ok? Veamos qué importante esa parte de ir en orden, ¿verdad? Es fundamental este tema de ir en orden. Ahora, una vez que ya tenemos la negación de P, podemos hacer lo que sí viene dentro del paréntesis, que es la negación de P y Q. Eso es una conjunción, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar de esta otra tabla, la de conjunción, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice esa tabla? Bueno, que si usted tiene negado P, el negativo de P, ¿verdad? Y lo vas a conjuntar con Q, ojo que estamos hablando de esta fila, ¿verdad? O esta columna, más bien, con respecto a esta columna, ¿ok? Porque este está de primero y este está de segundo, Q, ¿verdad? Está de segundo. Y ojo, porque aquí el orden es importantísimo. Primero viene la negación de P y luego Q. Hay que tener mucho cuidado con utilizar a Q de primero, porque Q está de segundo, ¿ok? Aquí esa importancia es vital en esta parte operativa, ¿ok? Entonces es fijarse en P negativo, ¿verdad? Y de eso entonces desprender a Q.
¿ok? Entonces, si ustedes se fijan bien, estamos hablando de que tenemos a P negativo, que es falso. P negativo es falso. Y Q es como, es verdadero. Entonces, falso y verdadero, falso y verdadero es falso. ¿Y en dónde yo obtengo que falso y verdadero es falso? Falso y verdadero, entonces es falso. ¿Ok? Me fijo en esta operación conjunción. Alguien podría decir, profe, pero es que usted aquí no tiene a no P. No, es que yo no estoy operando con las expresiones que están aquí arriba, ¿verdad? Yo estoy operando con las expresiones que tengo acá, de verdad y falso, ¿verdad? Son, son, son su falsedad y verdad o veracidad lo que al fin y al cabo yo estoy poniendo a disposición y no la proposición como tal. Entonces, cuando es falso con respecto a falso, cuando es falso y falso es esta expresión de aquí, falso y falso. ¿Qué sería entonces? Sería falso, ¿verdad? Entonces, esto es falso. Y bueno, ¿cuál es la única forma de que dé verdadero? La única forma de que dé verdadero es que ambas sean verdaderas. Y ese es el caso, ¿verdad? Aquí tenemos a la negación de P verdadero y a Q verdadero y verdadero, verdadero sería verdadero. Por último, tendríamos falso, ¿verdad? Y verdadero, o más bien verdadero y falso, porque recuerden que empezamos de acá, verdadero y falso. Y verdadero y falso, que es esta expresión, verdadero y falso, sería falso. Entonces aquí tenemos nosotros a falso. ¿Ok? Entonces vean que lo que uno va haciendo es resolviendo este tipo de ejercicios de una manera ordenada. Eso es lo único que hay que ir haciendo. Voy a borrar un poquitito aquí para no llenarme de simbolitos y de cositas dibujadas. ¿Ok? Pero el tema es ir en ese orden preciso para no luego confundirse, porque con solo una pequeña confusión que haya en columnas, ya con eso nos perdemos en el desarrollo del ejercicio. Es importante entonces que vayamos, no importa un poco de espacio, pero que podamos ir con la calma suficiente para saber que lo que estamos resolviendo es lo correcto. Ahora, una vez que hemos resuelto lo que viene dentro de este primer paréntesis y lo que viene dentro de este segundo paréntesis, lo que nos queda a nosotros es la operación, en este caso, esta disyunción, ese o, ¿estamos de acuerdo? Entre los resultados de esto y los resultados de esto. Pero eso yo ya lo tengo expresado en la tabla. Esto de aquí es esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esto es lo primero, lo que estamos viendo aquí. Y esto de aquí, bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces nosotros podemos expresar, podemos ya empezar a comparar a través de la operación O a esos dos resultados de paréntesis, ¿ok? Entonces sería a través del O, primero este y luego este otro. Entonces sería falso o falso. Bueno, ¿y qué pasa cuando es falso o falso? Decía en la disyunción que cuando es falso o falso, este aquí, falso o falso, entonces el resultado es falso. Aquí está, falso. Entonces, falso, falso, otra vez lo mismo, falso, ¿verdad? Pero este es falso verdadero, y falso verdadero, ¿qué sería? Falso verdadero sería verdadero. Recuerden que en la disyunción la única forma de que dé falso es que ambos sean falsos. Entonces este sería verdadero. Y verdadero falso, pues lo mismo, ¿verdad? Sería verdadero. De ahí que esta expresión completa, esta expresión del lado izquierdo, y voy a hacer esto de nuevo, voy a quitar un poquito de símbolos aquí. Esta expresión de la izquierda nos está dando a nosotros, esta expresión de la izquierda aquí, nos está dando a nosotros, esto que estoy marcando, nos está dando esta columna de aquí, ¿verdad? Que nos dice es falso, ¿verdad? Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Y con qué hay que compararlo? Hay que ver si es equivalente con no P. Con ese es que hay que equipararlo. ¿Y cuál era no P? Sí, aquí está la columna de no P, es esta de aquí. ¿Y cómo es la columna de no P? Es falsa la primera, falsa la segunda, verdadera la tercera y verdadera la cuarta. Entonces nosotros estamos diciendo que esta expresión es
equivalente una a la otra, ¿ok? Y aquí hay que tener un cuidado con respecto a lo que hemos venido trabajando anteriormente, porque lo que nos decía anteriormente era si teníamos que definir si al final esto iba a ser tautología, contradicción o contingencia. Esta expresión como tal está comparando dos proposiciones. Entonces, aquí no me interesa a mí concluir si es una tautología o si es una contingencia o si es una contradicción. Lo que me interesa a mí es que ambos paréntesis o en este caso ambas columnas de valores de verdad sean congruentes, sean eh, equivalentes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está dando acá, ¿verdad? Esta parte de las tres líneas del igual es equivalentes, nos está diciendo que las dos expresiones son equivalentes y estamos demostrando que la expresión de la izquierda es igual a la expresión de la derecha. No estamos concluyendo en si la proposición es totalmente verdadera. Ahora, ¿por qué yo empiezo recordando que esto se concatena con lo otro? Porque lo otro utiliza tablas de verdad y eso utiliza tablas de verdad. De ahí que es importante que yo tenga un manejo adecuado de las tablas de verdad. ¿Es la única forma de demostrarlo? No, ya dije que también lo pueden hacer utilizando leyes de álgebra proposicional. ¿De acuerdo? No sé si hasta este punto, Néstor, habrá alguna consulta, duda. Por el momento está todo claro en el chat. Sin embargo, un estudiante me preguntó sobre cómo poder diferenciar, tal vez, cuando nosotros escribimos no paréntesis P o Q a no P o Q, cuando estamos diciéndolo, no algebraicamente, sino cuando lo estamos diciendo. Ok, cuando lo estamos expresando. Exacto, Ujú. Sí, yo generalmente lo que hago es escribir P o Q, la negación de P o Q, ¿verdad? Pues, exacto. eso es lo que, o sea, estoy haciendo referencia a lo que está dentro del paréntesis como P o Q, la negación de P o Q. Ok. Y lo otro es no P y Q, ¿verdad? No Ujú, P y Q, ¿verdad? Esa es la correcto. forma en que yo lo hago. Yo creo, Néstor, ¿verdad? Que así estamos bien. Claro, claro, no hay problema. Perfecto. Tenemos la manita levantada de Kimberly también. Entonces, Ajá. Ok, adelante, Kimberly. perfecto. Buenas noches, profesores. Disculpen, es que vieras que yo hace poquito me conecté porque tuve un problema con el internet y yo me pregunto si ese es el primer ejercicio que están resolviendo. Disculpen. Sí, correcto, Kimberly, es el primero. Ajá. Profe, ¿usted sería tan amable de explicarme un toquecito desde el principio? Porque es que yo no pude verla cuando me conecté, digamos, iba a ser un toquecito ya adelantado. Tengo una dudita, por ejemplo. Yo Ajá. en lógica, sí, o sea, me iba muy bien, pero digamos, como vos estás haciendo la tabla, yo la hago de otra manera. Por ejemplo, ese no P, yo, digamos, lo ponía a la par de P y Q. Ujú. No sé si eso altere, digamos, la manera en la que uno obtiene el resultado. No, no lo altera, En es- Kimberly. Se Usted puede, pudo haber entonces. colocado esta columna aquí, ¿verdad? Sí, así la Usted lo, coloqué yo. sí, usted puede Ujú, haberla colocado así. Hay gente que lo hace así, ¿verdad? Yo generalmente voy como, bueno, primero tengo que ver esto, entonces es la primera columna. Luego tengo que negarla, ¿verdad? Ah, entonces la segunda columna. Y luego por aquí aparece un no P, entonces esta es la tercera columna. Pero el orden en las columnas no te va a afectar el desarrollo del ejercicio como tal. El orden de las proposiciones sí, entonces eso sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con el orden de las proposiciones. El orden de P o Q o P y Q cuando las vaya a comparar, ¿de acuerdo? ujú. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. ¿Alguna otra consultita? Estamos listos en el chat. Perfecto. Entonces, continuamos, chicos. Ahora ese mismo ejemplo lo vamos a ver demostrado, pero utilizando las leyes del álgebra de proposiciones, ¿ok? Entonces, para eso, pues tenemos que hacer referencia a la ficha inicial que Kimberly creo que no vio, entonces nada más me voy a volver un momentito para que ella recuerde que era esta, ¿verdad? Esta es la ficha de álgebra de proposiciones que es importante que nosotros lleguemos a ir dominando poco a poco. Y igual, ¿verdad? Conforme usted va resolviendo ejercicios, se va aprendiendo cada una de las leyes y en algún momento se las va a aprender hasta con su propio nombre, ¿de acuerdo? No son las únicas que hay otras tablas también de leyes de proposiciones. Ustedes simple y sencillamente digitan en un buscador tablas de leyes de proposiciones de álgebra y les aparecen montones de tablas.
¿Por qué les digo esto? Porque hay tablas todavía más robustas, ¿verdad? Con mayor cantidad de fórmulas que incluso involucran a las condicionales y a las bicondicionales, y esas tablitas lo llevan a la solución de ejercicios todavía de una forma más eficiente, ¿verdad? Por si lo quieren hacer, yo los invito a que busquen otras tablas todavía más que esas que tenemos en la unidad didáctica. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar con esta demostración, pero ahora utilizando las leyes del álgebra de proposiciones. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, tenemos esta expresión, ¿verdad? Y lo primero que debemos hacer observar es que el primer paréntesis se nos parece a la aplicación de la ley de Morgan. Nosotros podríamos aplicar la ley de Morgan porque tenemos un negativo que está delante de un paréntesis. Al ser que ese negativo, ¿verdad? O esa negación está delante del paréntesis, esa negación nos va a afectar a cada uno de los elementos que está en ese paréntesis. ¿Por qué nos interesa a nosotros afectarlo? Porque eso es lo que yo debo preguntarme. ¿Y para qué lo voy a afectar? Bueno, lo voy a afectar porque también me doy cuenta que en el paréntesis que está a continuación, o sea, el segundo paréntesis, el de la derecha, aparece la P, pero de forma negada, ¿verdad? Entonces sería interesante observar, bueno, si ya tengo dos P negadas, si yo puedo aplicar otra propiedad que me permita hacer que pueda o que me permita reducir esa expresión. Por eso es que entonces yo prefiero introducir esa negación dentro del paréntesis y para eso tengo que aplicar la ley de Morgan que viene en esa tabla. Esa ley nos dice a nosotros que al ingresar ese negativo nos afecta a la primera proposición y la transforma en negativa, pero también nos afecta a la segunda proposición y lo convierte en negativo también, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que además también le da una inversión, ¿verdad? Vuelve la expresión o y la transforma en un i, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces la gente dice, es que cuando el exponente era negativo, ¿de qué? Bueno, no, esto no es así, ¿verdad? La operación y o no precisamente son las contrarias, pero la ley de Morgan dice que si uno introduce ese negativo, no solamente afecta a las proposiciones cambiándolas a la negación de ellas, sino que además también invierte la operación. Si era un O, lo transforma en un I. ¿Ok? Y eso, como les acabo de decir, nos interesa por el simple hecho de que aquí tenemos al P negado y aquí también tenemos al P negado, ¿verdad? Y entonces, como estamos negando esta expresión, eh, podríamos utilizar a este P, ¿verdad? Que viene negativo, de alguna forma. Y bueno, ¿cuál sería esa forma? Bueno, aplicando otra de las leyes. En este caso, la ley distributiva. Y vea que la ley distributiva nos dice a nosotros que si tenemos elementos similares en dos paréntesis, podemos sacar esa expresión similar en ambos paréntesis como si estuviéramos aplicando el factor común en una expresión algebraica sencilla, ¿verdad? Del álgebra de octavo año de colegio, ¿verdad? Que uno podía extraer, en este caso, un factor común. En este caso estamos diciendo que la negación podría sustraerse, podríamos extraerla de los paréntesis y entonces al extraer esa negación de P, podríamos conjuntar lo que sobra de los paréntesis. Del primer paréntesis, ¿qué es qué sobra si sale la negación de P? Si sale la negación de P, ¿ok? Entonces lo que sobra es menos Q, que aquí lo escribimos. Y en el segundo paréntesis, si sale esa expresión, que es esta misma, ¿verdad? Y solo la saco una vez, la negación de P. Si sale esa negación de P, entonces, ¿qué es lo que nos sobra? Nos sobra Q, ¿verdad? Por eso aquí aparece solamente Q. ¿Y con qué separamos a la negación de Q con respecto a Q? Lo separamos con un I. Y ahora, ¿por qué un I? Si lo que separaba los paréntesis era un O. Vea que este O de aquí se fue con la negación de P, pero podemos nosotros observar que este I de aquí y este I de aquí era lo que se repetía en ambos paréntesis. Por eso estos restantes se separan por ese I. ¿Ok? Eso es lo que nos dice a nosotros la propiedad distributiva, que podríamos extraerlo
Y podemos aplicarla en las dos vías, extrayendo una proposición o que separemos la proposición incluyéndola en ambos paréntesis. Cualquiera de las dos, tiene las dos vías, ¿verdad? Esa ley distributiva. Y bueno, después de eso, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si nos fijamos nosotros en el paréntesis que nos queda, porque ahora solamente nos queda un paréntesis, tenemos la negación de Q y Q. ¿Y eso qué es? De ahí una ley de complementos. Cuando usted tiene una ley de complementos en donde es la misma proposición la que se relaciona a través de un I, ojo, a través de un I, la negación y Q, entonces sería cambiarlo por verdad. Esta expresión es verdadera siempre. La negación y Q siempre es verdadera, ¿verdad? Y entonces al decir nosotros que es verdadera, y pues entonces nada más nos queda hacer la operación con el O. Ojo que esto es O, ¿verdad? No sube, es O. Entonces tenemos la negación de P Casi me o orino. verdad. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto, chicos, para que nos ayuden, por favor. ¿Ok? Entonces la negación de P o verdad, ¿ok? Y entonces, cuando tenemos la negación de P o verdad, ya pues eso lo podemos nosotros simplemente disminuir a que de verdad con no P es lo mismo que no P, ¿verdad? Y al tener no P equivalente a no P, ya estamos demostrando que efectivamente las expresiones son equivalentes, ¿ok? ¿Alguna consulta? Sí, tenemos la manita levantada de dos personas. Ajá. Serían primero Emanuel, perdón, Kenneth y luego Fabián. Adelante, Emanuel. Buenas noches, profe. Buenas noches, Emanuel. Entonces podríamos decir que en un ejercicio de esta clase pueden haber inclusive más de 2 leyes, inclusive 3 o más leyes. Sí, pueden ser hasta 8, 9, ¿verdad? Sí, hay, Oh, hay, hay expresiones que te pueden, y hay expresiones que te las repiten también, ¿verdad? ok, perfecto. Pura vida, gracias. Con gusto. Vamos ahora con Kenneth, adelante. Buenas noches. Profe, pero al fin y al cabo, utilizando estas leyes de Morgan, distributiva o de complementos, o en sí las leyes que hay, va a llegar el mismo resultado si se hace con las dos tablas de verdad. Correcto, Nada más que el proceso lógicamente es un poco más largo si usted hace las dos tablas. correcto. Ok, Ahí gracias. con gusto. Ahí lo importante es recordarles que si, por ejemplo, les dicen en las indicaciones de un cuestionario que deben utilizar las leyes de álgebra, entonces tienen que utilizar las leyes del álgebra, ¿verdad? Por eso es que lo estamos viendo. ¿Ok? Yo me simularía que eso sería como para un desarrollo, tal vez. Generalmente. Sí, Sí, porque para generalmente. lo que es selección de prácticamente le preguntan a uno es el resultado nada más. Correcto. Pero está bien, Sí, gracias. con gusto. Y por último, vamos con Fabián, adelante. Buenas noches, profesores. No, ya los Buenas noches, compañeros Fabián. hicieron las consultas que quería saber. Sí, la primera era que usan varias leyes para desarrollar el ejercicio, Ujú. que ya me dijiste que sí. Y la segunda era lo que preguntaba el compañero Kenneth, que hay ejercicios en los que yo puedo decidir entre usar tablas de verdad o utilizar las leyes, pero sí van a haber ejercicios en los cuales me van a especificar qué utilizar, ¿no? Correcto, Bueno, exactamente. ok, Ujú. no, eso era. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo, Néstor. Listo, puede continuar. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bien, muchachos, vamos ahora a la parte de proposiciones que son condicionales y bicondicionales, que vienen en el apartado 4.8. Ya aquí, bueno, pues nos habla la unidad didáctica de que hay otras operaciones aparte del y, del o, de la negación, ¿verdad? Y son el implica, que es el condicional, ¿verdad? Así se conoce como implica, y el sí, solo sí, que es el bicondicional, ¿verdad? Entonces, puede ser que ustedes encuentren en algunos libros de texto la expresión bicondicional o sí, solo sí, ¿verdad? O implica y al fin y al cabo es la condicional. Por eso, cuando uno busca este símbolo en algunos de los navegadores, le dice que esto es implica o entonces, ¿verdad?
Pero nosotros, bueno, lo vamos a utilizar como condicionales, operaciones condicionales y operaciones bicondicionales. Y ojo que es importante que dice que la condición P implica Q es falsa, pero es falsa solo cuando la primera parte, o sea, P, es verdadera y la segunda parte, o sea, Q, es falsa. O sea, que la única forma de que esta expresión sea falsa es porque la primera es verdadera y la segunda es falsa. El resto de las combinaciones son verdaderas. Entonces es muy sencillo, porque uno nada más recuerda que para el implica, esto es lo que nos afecta. El resto son verdaderas. ¿Ok? Y dice que en consecuencia, cuando P es falsa, la condicional P implica Q es verdadera sin importar el valor de verdad de Q, ¿verdad? Entonces, eso nos ratifica el hecho de que con solo que nosotros memoricemos B o verdadero o falso para implica, verdadero o falso para implica es falso. Lo demás es verdadero, ¿ok? Y con las bicondicionales es importante que dice que es una verdad, ¿verdad? En este caso es verdadera siempre que P y Q tienen los mismos valores de verdad y es falsa en otro caso. Ok, entonces es verdadera si tiene los mismos valores de verdad. En este caso, verdadero y verdadero son los mismos. Entonces, perdón, verdadero y verdadero son los mismos y falso son los mismos. Entonces, vea que cuando son el mismo valor de verdad, ya sea verdaderos o falsos, da verdad. Y cuando son al contrario, da falso. Eso se parece mucho a aquel que veíamos nosotros de positivo por positivo es positivo, ¿verdad? Y que negativo por negativo es positivo. ¿Recuerdan? Daba positivo si tenían el mismo signo. Y pues si tenían signo contrario, entonces era negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta? Que la veíamos nosotros para la multiplicación y la división de sumas, para la multiplicación y división de números enteros. Esto es exactamente, eh, de- an- pues se puede utilizar de manera análoga, ¿no? Que se aplica lo mismo. Si tienen el mismo valor de verdad, da verdadero, y si tienen diferente valor de verdad, da falso. ¿Ok? Entonces es una forma de memorizar estas tablitas porque son muchas, ¿verdad? Entonces eso es importante. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a ver ahora una expresión lógica para determinar si esta expresión es tautología, contradicción o contingencia, que era lo que les decía hace un ratito, ¿verdad? Yo utilizo tablas de verdad para definir si una expresión como esta es una expresión verdadera, si es una tautología en todos sus valores de verdad. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, si al final la última columna de la expresión que yo estoy buscando, todos los signos son, o todos los valores son verdad, entonces estoy ante una tautología. Si por el contrario, todos más bien son falsos, entonces estoy ante una contradicción. Y si hay una variabilidad de resultados, entonces estoy ante una contingencia. Ahora, lo importante acá es saber discernir cuando me están pidiendo detectar esto y saber discernir cuando me están pidiendo otro tipo de ejercicio, como en el anterior. En el anterior me pedían demostrar. Claro que al inicio lo que hice fue utilizar las tablas de verdad haciendo referencia a que era lo mismo que utilizaba cuando quería saber si era tautología, contradicción o contingencia. Ahora estoy en esto más bien, ¿verdad? Estoy definiéndolo. Entonces son dos cosas distintas y es importante, según el ejercicio, saber muy bien leer qué es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Porque el capítulo 4 es muy bonito, es muy sencillo. Las tablas de verdad le permiten a uno, eh, pues, encaminarse de una forma muy, muy precisa, pero eso sí, hay que tener cuidado con lo que a uno le están preguntando. Entonces, importantísimo, muy bien leer las instrucciones de qué es lo que nos están preguntando. En este caso, entonces, tenemos que hacer una tabla para una expresión y una tabla para la otra expresión. No, aquí vamos a utilizar la expresión lógica completa, vamos a hacer una tabla para ella y entonces vamos a definir si es tautología, contradicción o contingencia. ¿Ok? Entonces, yo pues me construí esta tabla de antemano porque necesito pues ir definiendo las cosas de una manera un poquito más ordenada, ¿de acuerdo? Y construir la tabla así, porque así aquí en la pizarrita no es tan fácil. Entonces, ahí yo tengo esa tablilla, ya la traje, utilicé
solamente 4, 1, 2, 3, 4 filas, estos son encabezados, ¿de acuerdo? Estos van a ser los encabezados, y 4 filas, ¿por qué? Porque tengo una y dos variables, tengo dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q, nada más. No aparece una R, no aparece otra, entonces no pienso en 8 ni pienso en 16, pienso solamente en 4 porque son 2, ¿verdad? 2 a la 2, 4. Entonces voy a tener por aquí a P, que es una de las proposiciones, y a la otra que es Q, ¿verdad? Por ahí, una compañera Kimberly que entró al final, ¿verdad? Me dijo, profe, es que a mí me gusta mejor poner menos P, y me gusta también mejor colocar menos Q. Está bien, le vamos a hacer caso a ella para esta, la vamos a hacer así, de esta forma, ¿verdad? No la voy a hacer como generalmente las escribo yo, sino que le voy a hacer caso a ella porque es de ahí, para que ella vea y se dé cuenta que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Luego vamos a tener a P que implica Q, que es lo que está en el primer paréntesis, ¿verdad? Y la otra que es no Q, que implica a no P, ¿ok? Y lo último es la bicondicional, que nada más voy a escribirlo así por tema de espacio y de tiempo. Este de aquí al final, toda esta expresión es la que iría aquí al final, ¿de acuerdo? Por aquello. Pero solo escribí la bicondicional. De hecho, voy a tratar de dibujarla un poquito mejor, porque no se parece. Entonces, para que ustedes la tengan ahí, es algo así, ¿verdad? Es la bicondicional. Entonces, voy a ir construyendo esta tabla, pero me gustaría que ustedes me colaboren un poquitito. Entonces, vamos a ver, ¿cómo empiezo a P? Ahí pueden abrir micrófonos, chicos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso. Excelente, muy bien. Verdadero, verdadero, falso, falso. Con Q, ¿cómo vamos? Intercalar, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Mucho cuidado con empezar con falso, verdadero, ¿verdad? No, verdadero, falso, falso. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería no P? Falso, 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 verdadero. falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y eso porque esta es la negación de la primera, ¿verdad? La primera decía, valor de verdad, entonces falso. Valor de verdad, verdad, falso, ¿verdad? Estamos cambiando. Y no Q, ¿cómo quedaría? Falso, 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 verdadero. verdadero, falso, verdadero. Excelente. Falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Ok? Ahora sí, tengo que hacer un P que implica Q. Un P que implica Q es entre estos dos de aquí, ¿verdad? Este es P implica Q. Ahora borro esto. P implica Q sería verdad, verdad. Resultado, verdad. verdad. Verdad, falso. Resultado, Falso. excelente, muy bien. Falso, verdad. Resultado, Verdad. 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 ¿Ok? Ojo, recuerden que solo cuando es verdadero, falso. Aquí era falso, verdadero. ¿De acuerdo? Ok, y ahora, falso, falso, Verdad. Verdadero. verdad. Muy bien, excelente. Ahora vamos con las negaciones. ¿Y qué tienen en medio de esas dos proposiciones negadas? Tienen un implica, ¿lo ven? O sea, volvemos a utilizar lo mismo, pero ahora con estas dos expresiones de aquí, ¿verdad? Las negadas, menos P y menos Q. Entonces, ¿cómo sería? Falso, falso sería. Falso. Verdadero. Falso, falso Verdadero. sería. Verdadero, verdadero. Verdadero, excelente. Verdadero. Falso, verdadero sería. Verdadero. Verdadero. Falso, verdadero sería. Verdadero. 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 Sí, verdadero. Ok. Verdadero. Verdad. Ok. Verdad, falso sería. Falso. 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 Ok. Y la que nos queda es verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero sería. Verdadero. 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 Excelente. Muy Profe, bien. pero ahí no está primero Q. ¿A dónde está, perdón? Ah, sí, muchas gracias. En esas Verdadero, negados falso, primero está entonces Q. Sí, va sí, primero el profe, yo lo negado y tengo luego el otro, diferente. ¿verdad? Gracias. Sí. Entonces vamos a intercambiar esa casilla, tienen razón. Sí, a mí no me gusta, por eso a mí me gusta ir como en el orden que yo les digo, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Aquí sería entonces verdadero, falso, falso y falso, verdadero, verdadero. Aquí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, bien. Por eso es que a mí no me gusta meter estos aquí, porque a mí me confunden. Pero bueno, cada quien lo hace de la forma en que considera que le es mejor, ¿verdad? Que le es correcto. Entonces, bueno, ya tenemos el no Q
implica no P y tenemos el P implica Q. Gracias a ellos los que me hicieron ahí la corrección de que primero va Q, ¿verdad? Ya tenemos esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entre estos dos? El bicondicional, ¿verdad? El sí o solo sí, este de acá. ¿Y cómo era la tablita de sí o solo sí? Bueno, decía que si los dos son de la misma, del mismo valor, ¿verdad? Entonces vamos a tenerlo verdad. Y si no, va a ser falso. Entonces, verdad, ojo, vamos a ver, ajá, P, aquí sí va el orden, ¿verdad? P implica Q y menos Q implica bicondicional, D implica no P. Ahora sí lo tengo en orden. Entonces, verdad, verdad sería Verdad. ¿Verdad? verdad. ¿Verdad? Y falso, falso sería ¿Verdad? Verdadero. y, ¿Verdad? y todas las demás verdad. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, Correcto. al Entonces sí ser que es la una última, tautología. correcto, Una al ser que la tautología. última, muy bien, al ser que la última, ¿verdad? Nos da todas verdad, entonces estamos ante una tautología. Si nos hubiera dado todos falsos, entonces hubiese sido una contradicción y si alguna de estos valores de verdad no hubiera cambiado acá, entonces estaríamos diciendo que es una contingencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consultita por aquí? ¿O alguna duda? En el chat está todo listo. Ok, perfecto. Ok, bien. Entonces, si no hay consultas, chicos, continuamos. Ojo lo importante. ¿Por qué hicimos ese ejercicio? Porque estamos ahora incluyendo dentro de las operaciones de la tutoría del miércoles, ya estamos incluyendo el implica y el bicondicional, ¿verdad? Yo no sé si Néstor estuvo en la del miércoles, En la pero, del miércoles no estuve yo, pero la que ajá, estuvo fue la compañera Tatiana, ok, perfecto. con Rebeca. Pero no sé si ellas vieron algo de condicional y bicondicional, pero si no, bueno, pues ahí lo que Profe, hicimos fue de esos incorporarlo. dos temas no se No, no tocaron lo entonces. vimos. No, no se Perfecto, vio, profe, que llegamos hasta el 4.6. perfecto, perfecto. Entonces ahora ya unimos, ¿verdad? Amalgamamos lo que hicieron ellas con las tablas de verdad de I y O, pero ahora introdujimos un poquito de condicional y de bicondicional. Bueno, pero además de esto, también existen para estas proposiciones dadas las características de condicional, de la recíproca de la condicional, de la inversa de esa condicional y de la contrapositiva. Y es importante aquí establecer la relación que hay en las tablas de verdad. Para el condicional, bueno, pues saber qué es solamente cuando es verdad falso, que es falso, ¿verdad? Cuando es recíproca la expresión, lo que tenemos que visualizar es que el orden de las proposiciones cambian. Vean que la condicional, si empezaba con P, y P era el primero y Q era el segundo, ahora vamos a tener a Q como primero, ¿verdad? Ahora Q como primero y a P como segundo. Cuando nosotros le damos esa vuelta a la condicional, estamos ante la recíproca de la condicional. Ojo que entonces estamos hablando de que son expresiones que se fundamentan o se basan en la condicional. Es necesario que yo tenga la condicional bien establecida para entonces poder definir la recíproca, la inversa y la contrapositiva. O sea, se fundamentan en la condicional primero. La inversa de la condicional, ¿cómo sería? La inversa de la condicional es, si ustedes se fijan bien, es simplemente negar la primera condición, que era P, ahora P negada, ¿verdad? Y negar la segunda condición, que era Q, ¿verdad? Entonces, vean que ahora viene Q negado, P negado y Q negado, nada más, y ya estamos ante la inversa, ¿ok? Aquí es donde a veces se nos enreda un poquitito, porque viene la contrapositiva. Entonces hay que como aprenderse los nombres. Recíproca, nada más se le da vuelta. Inversa, se le cambian los signos. Y contrapositiva, aparte de que se da la inversa, vean que esta es un mix, ¿verdad? Es un complemento de quiénes? Es un complemento de Q y de P. Perdón, de QP, en la recíproca, con respecto a la inversa. Vean que aparte que le damos vuelta, viene Q primero y luego P, aparte de eso también se cambia los signos, se les da la negación. Y eso se dice que es la contrapositiva. Detalle importante es que la contrapositiva tiene los mismos valores
de verdad que la condicional. ¿Lo ven? Son los mismos valores que tiene la condicional. Y la recíproca y la inversa también tienen los mismos valores, ¿verdad? Entonces es importante que cuando uno está ante una tabla de estas y quiere verificar que efectivamente estuvo bien el asunto, bueno, pues basta que esta tablita, que puede ser una ficha para mí, ¿verdad? De estudio, de tener por ahí referenciada, yo me fije en ella para darme cuenta si estoy llegando a conclusiones que son eficaces, ¿verdad? Bien, Profe, una sí, preguntita. dígame. Cuando usted menciona lo de las fichas, Ajá, si digamos uno estuviera normal en una universidad presencial, este ajá, tipo de ejemplos donde ajá. usaríamos esas tablas de álgebra como resolvimos en el ejemplo anterior, digamos cuando Sí, usamos el álgebra, sí. ahora esta otra, usar esas fichitas, entonces esto sería un examen que haríamos a libro abierto. No. Yo Tendríamos que me, saberlo de memoria, o sea, para los sí, objetivos del curso ya nosotros tenemos que haber memorizado todo esto y las leyes aquellas de álgebra. sí, correcto. Yo Ok, me imagino que a Néstor, no sé si Néstor estudió a distancia, pero yo no, ¿verdad? Y en la universidad me tocó memorizarlas, ok, ¿verdad? gracias. Sí. Yo me imagino que por ahí va el asunto también, porque la mayoría las hemos tenido que memorizar, pero le digo así con toda la tranquilidad del mundo. No es que yo me las aprendí rapidísimo, no, yo hice fichas igual, ¿verdad? Y de tanto usarlas fue que las memoricé. En algún momento llegué a memorizarlas todas. eh, y decirle que me acuerdo de todas absolutamente, pues no, pero cuando ya empiezo a construir el ejercicio, la mente es tan poderosa, ¿verdad? Qué curioso. Claro, Entonces, claro. sí, Como cuando en- tocó aprenderse las fórmulas notables, cosas sí, como así. cuando uno se aprende Mm, las mismas las tablas de tablas en la multiplicar y escuela, todo, sí, ¿no? Ajá. sí. Entonces se le vienen a la mente a uno. Ujú, Bien, ok, ok. Bueno, agregando ahí al comentario, claro. antes de la pandemia, nosotros hacíamos lo que eran exámenes presenciales. Ujú, Entonces, en los exámenes presenciales en el centro universitario, pues exigía que debían hacerlo, ¿verdad? Sin ninguna fichita. sí, 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 sí. Igual, ¿verdad? Como les digo, con la práctica lo vamos memorizando poco a poco. Cuando se dan cuenta, muy bien las fichillas, las dejan por allá. Bien, Yamil, vamos a, perdón, sí, un ajá, momentito. Un ajá. compañero, bueno, la compañera Kimberly dice que si puede poner la diapositiva anterior, Esta, esa, ujú, para que tome una capturilla rápido. de acuerdo. ¿Nos avisa, Kimberly? Ya, profe, ya. Gracias. Perfecto, mucho gusto. Bien, entonces, dadas estas condiciones que se dan a partir de la condicional, valga la redundancia, vamos a visualizarlo ahora en términos de una expresión verbal, ¿verdad? Em, es un tema ya meramente de estructura morfológica, ¿verdad? En donde nos dan una expresión que dice así, eh, si Eric es poeta, entonces es pobre. Y nos piden que escribamos la contraposición de cada una de esas proposiciones. Si Eric es poeta, entonces es pobre, ¿verdad? Lo primero que tenemos que definir es que, bueno, eh, podemos escribir esta expresión como contrapositiva, ¿verdad? Perdón, como condicional una de otra. Entonces podríamos escribir nosotros la condicional, si Eric es poeta, siendo que la primer proposición sería Eric es poeta, ¿verdad? Y podríamos llamarle a esa proposición P y decir que es pobre la proposición Q. Entonces ahí tendríamos las dos proposiciones. Eric es poeta, ¿verdad? Entonces P, entonces Q. Aquí el entonces viene de forma muy evidente. Si lo estuviéramos haciendo con el segundo de si Marcos estudia, aprobará el examen. Bueno, pues si Marcos estudia, proposición P, entonces Marcos aprobará el examen, proposición Q. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que podríamos nosotros llevarlo al lenguaje simbólico. ¿Ok? Pero bueno, lo que nos dicen es que la escribamos de nuevo, pero como una contrapositiva. Entonces, la contrapositiva había que darle vuelta y negarla. Alguno que sea valiente me diga, ¿cómo escribiría esa expresión usted de nuevo en forma textual, ¿verdad? Y que vaya a ser la contrapositiva, precisamente. ¿Alguno se atreve a decírmela? ¿Cómo la escribiría?
Eric no es poeta. Eric no es poeta. Bueno, eso sonaría a la negación, pero solamente a la negación de P, ¿verdad? Sería no P. Eric no es poeta, porque si decimos Eric es poeta, ¿verdad? Profe, Eric no es yo diría pobre, que Eric no es sería, poeta. Entonces, Eric no es pobre, entonces Eric no es poeta, para darles vuelta a Q primero y P de segundo. Correcto, ¿verdad? Esa contraposición sería la negación de Q primero y luego la negación de P. Y como acaba de decir la compañera, sería primero más bien considerar lo que es pobre, ¿verdad? Y negar ese que es pobre. Y luego pensar en que es poeta y negar eso que es poeta. Entonces, como dijo la compañera, si Eric no es pobre, entonces no es poeta, ¿verdad? Que fue específicamente la expresión que ella nos dio. Ahora, ya sabiendo esa, ¿cómo podríamos construir la de si Marcos estudia, aprobará el examen? Marcos no y aprobará el Mar, examen, entonces no estudia. Ajá. Si Marcos Si no Marco no aprobó, aprobó el examen, ajá, entonces no estudia. correcto. Si Marcos no aprueba el examen, entonces no estudió. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y así hallamos la Sí, contraposición. Vea, profesor. desde el punto de vista textual, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con lo textual. Si lo traducimos pues, al lenguaje simbólico, sería, si no Q, entonces, pues no P. Y si no Q, pues entonces no P. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Para ambas. Entonces vean que uno puede hacer la negación, puede hacer también no solamente la contrapositiva, sino también la recíproca, ¿verdad? La inversa o la contrapositiva. Cualquiera de esas a ustedes se las pueden pedir y es importante pues definirlo, ¿verdad? Si por ejemplo me dicen, si Marcos estudia, aprobará el examen y me piden que haga la recíproca, bueno, pues nada más tengo que cambiarla como Q implica P y tendría que decir, si Marcos aprobó el examen, entonces estudia, ¿no? O si Marcos aprueba el examen es porque estudió. Eso es importante. Entonces, definirlo como que puede aparecer cualquiera de ellas y nos pueden consultar cualquiera de esas expresiones. Generalmente pues son ítems sencillos, ¿verdad? No son muy complejos, pero perfectamente pueden aparecer en un ejercicio de selección, ¿no? Bien, vamos ahora, no sé si hay alguna consulta con respecto a esto, Néstor, y si no, para ir al tema de argumentos. En este momento no hay consultas, entonces Perfecto, puede continuar, no hay ningún problema. gracias, Néstor. Bien, entonces, muchachos, vean, no sé, hay un componente importante dentro de todo el capítulo 4 que a mi parecer, pues es como tal vez lo más importante de esta construcción lógica que estamos visualizando. Primero hay que comprender que la lógica es una rama propia de la filosofía y hay diferentes estructuras de la lógica como tal, y está la lógica matemática y está el cálculo proposicional dentro de esa lógica matemática, ¿no? Y bueno, pues entonces podríamos nosotros definir que todo ese cálculo proposicional lo que nos permite a nosotros es llegar a poder defender los argumentos a partir de las expresiones que nosotros vayamos amalgamando en proposiciones. O sea, yo no puedo andar ahí por la calle diciendo cualquier cosa si yo no defiendo ese argumento y ese argumento es válido, ¿verdad? Porque si no, entonces es una falacia y entonces yo lo que ando es diciendo pura mentira, ¿no? Entonces, eso se aplica cuando uno anda ahí por la calle diciendo pues cosas, pues generalmente uno tiene que tener argumentos para decir eso que está tratando de sostener. Eso es lo que pasa acá, precisamente. Un argumento es una aseveración, dice aquí, una aseveración de un conjunto dado de diferentes proposiciones, ¿verdad? Entonces, lo que vimos anteriormente son proposiciones. Cuando yo quiero conjuntar, cuando yo conjunto dos proposiciones, como si Marco estudia, entonces aprueba el examen, esa es una sola expresión. Y esa expresión la puedo considerar yo como una proposición, una sola proposición a la que le puedo llamar P sub 1. Y puedo tener por ahí otra proposición P sub 2. Y puedo tener una n cantidad de proposiciones. Ahí cuando nos dicen P sub 1, P sub 2, hasta P sub n es porque nos están diciendo, puedo tener una n cantidad variable de
diferentes proposiciones a las que ya no le voy a llamar así, ya no les voy a llamar en este capítulo proposiciones, sino que les voy a llamar premisas. ¿Ok? Entonces, las premisas me conducen a mí a decir que algo que a lo que estoy concluyendo es válido o es mentira, ¿verdad? O es verdad o es mentira. Y esto, si es válido, lo sostengo, me sostiene el argumento, y si es mentira, es falso, es una falacia, y se me cae lo que estoy argumentando. Para que eso suceda, es importante lo que dice la definición 4.4, que está ahí en la unidad didáctica. Para que eso suceda, entonces, ese argumento al que yo llego, esa conclusión, ojo que aquí esta es la conclusión y estas son las premisas, ¿verdad? Estas son las premisas y esta es la conclusión. Esa conclusión a la que yo llego es verdadera siempre, siempre que ¿qué? Siempre que las premisas sean verdaderas. Si las premisas son verdaderas, todas, y la conclusión es verdadera, entonces yo estoy ante un argumento que es válido. Pero si por A o por B estas premisas son verdaderas y el argumento no, o considero una premisa falsa, pues no tiene sentido, ¿no? La condición, lo que me interesa a mí es considerar las premisas verdaderas. Yo no voy a considerar premisas que son falsas, porque evidentemente lo que yo me invente por ahí que es falso, me va a llevar a una conclusión falsa, ¿no? Entonces, si las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera, entonces yo puedo considerar un argumento válido. Si no es así, entonces es una falacia. ¿Ok? Entonces vean que se separa de lo otro que hemos estado viendo. Iniciamos esta tutoría hablando de expresiones equivalentes, que podíamos llegar a determinar esa equivalencia a partir de tablas de verdad o con leyes de álgebra proposicional. Luego pasamos a ver otros elementos de las operaciones con proposiciones, que son la condicional y la bicondicional, e hicimos un ejercicio que tenía que ver ya con todas las operaciones incluidas para determinar si esa expresión, ¿verdad? Que en este caso es una proposición, si esa proposición, esa expresión, era una tautología, era una contingencia o era una contradicción. Ahora estamos en otra onda completamente distinta. Ahora estamos en el tema de argumentos. Aquí lo que queremos es visualizar las premisas verdaderas para definir si el argumento al que estamos llegando, o sea, la conclusión a la que llegamos a partir de esos argumentos, me llevan a algo que es válido, algo que es certero. Ojo si el todo, lo que estoy tratando de sostener, se cae y es una falacia. ¿Ok? Entonces son diferentes momentos de todo el capítulo, son diferentes episodios y yo tengo que tener esa claridad. ¿Ok? Bien, entonces un argumento que no es válido se va a denominar falacia, así, esa es la expresión que utilizamos. Aquí alguien por ahí dice, no, entonces es una contradicción. No estamos en ese capítulo, en ese subcapítulo del libro, ¿ok? Estamos en argumentos es o válido o es una falacia. No puede ser, no puede ser mixto y no tiene nada que ver con que sea tautología o sea contradicción o sea contingencia. Eso es aparte de esto, ¿de acuerdo? Porque recuerden que lo que vamos a hacer es observar en dónde las premisas son verdaderas. No nos interesa toda la tabla en particular, nos interesa solo cierta información de la tabla. Entonces, vamos a ver un ejercicio que tiene que ver con esto. Dice así el ejemplo, demuestre Compañero, que, sí, perdone que lo interrumpa. no, Tenemos aquí mucho gusto. la manita levantada de Kenneth. A ver, adelante, Kenneth. Profe, solo como consulta, tal vez no es directamente con lo que se está viendo, pero quisiera saber si lo que son cuantificadores universales existenciales o proposiciones categóricas van a ingresar en base a este tema, que es muy parecido a lo que se vio en lógica algorítmica. Ajá. Sí, ahora vamos a ver un poquitito de eso, ¿verdad? El capítulo termina con un poquito de eso, de los cuantificadores existenciales y los universales. Sí, Ok, muchas gracias. no, para servirle. Bien, pues dice el ejemplo. No sé, Néstor, si existe alguna otra consulta. Todo listo. Perfecto, gracias. Entonces dice, demuestre que el siguiente argumento es una falacia.
Entonces nos dan el argumento en términos simbólicos, ¿verdad? No nos lo dan en una expresión textual. Me olvida el término en español que se utiliza para eso, ¿verdad? Pero bueno, no viene en forma textual. Entonces, pues nos dan la expresión P implica Q y viene una coma y luego viene no P y luego viene como una T y una T volcada, ¿verdad? Y luego viene no Q. Ojo, aquí es importantísimo. Silogismo, profe. Ajá, excelente. Aquí importantísimo, ¿verdad? Conocer cada uno de los términos, ¿verdad? Cada una de las operaciones y, bueno, pues las separaciones como tal. La coma no separa las premisas. Este símbolo, como lo acaba de decir la compañera, ¿verdad? Tiene su nombre, pero además de eso, nos separa las premisas de la conclusión. O sea, esta es la conclusión. ¿Ok? Lo que está al lado derecho es la conclusión. Mientras que estas de aquí, esta es una y esta es otra. Esta es la primera premisa y esta es la segunda premisa. ¿Qué las separa las premisas? ¿Alguno que me diga qué separa estas La coma. premisas? Exacto, muy bien. La coma es la que me indica que hay una separación. Y entonces esto lo considero como una sola premisa, P implica Q, y esta es otra premisa, no P. ¿Ok? La conclusión sería no Q. Y sobre esta expresión simbólica voy a hacer una tabla de verdad, ¿verdad? Que me permita precisamente definir si es un argumento válido o si es una falacia. De hecho, me dice aquí, demuestre que el siguiente argumento es una falacia. ¿Ok? O sea, aquí ya tengo que demostrar también que es una falacia lo que me están dando. Entonces, monto la tabla, ¿ok? Con las proposiciones, tengo a P, tengo a Q, tengo a P que implica Q, en ese orden, a mí me gusta hacerlo en forma ordenada, ¿no? P que implica Q, luego viene también no P y por último viene no Q. Esos son los que juegan ahí, nada más, ¿verdad? No tengo que tomarlos a todos ahora en una última columna, no, eso es del otro capítulo, ¿ok? Estamos aquí con un capítulo que es importante, que es el de argumentos, y no involucra toda la expresión nuevamente, ¿no? Lo hace en forma separada cada una de ellas, y ya vamos a ver que lo que vamos nosotros precisamente en este caso, a, a empezar a comprobar, ¿no? Entonces, montamos la tabla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empieza esta tabla? Verdad, verdad, falso, falso, y luego, verdad, falso, verdad, falso. ¿Ok? Así es como empieza esa tabla. Ahora sí, si gustan me van ayudando ustedes para conformarla. P implica Q. Con solo uno que me ayude ahí. Verdadero, profe. Verdadero, muy bien. ¿Y ahora? Yo lo que hago, profe, ahí es Falso. buscar Falso, el verdadero, mínimo que verdadero. sea falso. Verdadero, Falso, falso. Excelente. verdadero, verdadero. Muy buena esa estrategia que dice compañero. Se fija en esta, ¿verdad? ¿Cuál es la que es verdad, falso? Pone falso y todo lo demás lo rellena con verdaderos. Muy buena, ¿verdad? Es la Ahora, manera no más P. fácil de aprendérselas. Claro, claro. Excelente. Ahora, no P. No P sería entonces a P pero negado. Entonces tenemos falso, falso y verdadero, verdadero. Y ahora no Q. No Q sería falso, verdadero y falso y verdadero. Y ya la tenemos construida, la tablita que nos va a permitir saber si es una falacia o no. ¿Qué decía la definición que yo tenía que hacer? Que yo tenía que buscar en dónde es verdadera, en dónde son verdaderas las premisas. Entonces, vamos a ver así. Vamos a hacer un poquito de colores para ayudarnos un poquitito aquí. Aquí esta es verdadera, pero esta es falsa. Entonces no la voy a utilizar, ¿verdad? Porque la primera premisa, recuerde que es P implica Q, y la segunda premisa es no P. Entonces, la segunda premisa aquí es falsa, entonces esta ni siquiera la voy a volver a ver, ¿ok? Ahora, falso, bueno, no, ya desde un principio es falsa, entonces no la voy a volver a ver. Ah, pero aquí me encontré una verdadera. Verdadera. Verdadera, y la premisa que sigue, que sería no P, es que es verdadera, ¿ok? Bueno, pues entonces ya tengo las premisas verdaderas. Igual abajo pasó lo mismo, vea, verdadero, verdadero. Ay, qué bueno, porque verdadero, verdadero. Y aparte de eso, la conclusión es verdadera.
Entonces yo podría decir, qué bien, entonces es correcto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la conclusión dio verdadera si las premisas fueron verdaderas. Pero en la anterior, ¿cómo era el resultado o la conclusión? Era falsa. ¿Ok? Y entonces dice, si nos devolvemos nosotros a la definición, que si Q es válido, siempre que ¿qué? Que las premisas son verdaderas. Pero aquí tenemos un problema. Aquí tenemos que Q en este caso nos dio a nosotros falso. Ah, qué mal. Entonces, ¿qué pasa con eso? El argumento sería una. Falacia. Falacia. Una falacia. Perfecto. Perfecto. En otras palabras, lo que se basa ahí es de que cuando estas dos, P implica Q y no P, son verdaderas, en sana teoría tendría que ser no Q también verdadera, para Correcto. que pudiese ser lo contrario a la falacia, o sea, la tautología, en otras palabras. Correcto. Ahí lo O- importante es que cada que las premisas sean verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. ¿Ok? Para que estemos ante un argumento válido, las premisas tienen que ser verdaderas y la conclusión es verdadera. Las conclusiones tienen que ser verdaderas también. O sea, todo tiene que estar en un sentido de verdad para poder sostener un argumento. ¿Estamos de acuerdo? Usted sale a la calle y, bueno, empieza a defender con argumentos algún tema que usted tiene su opinión, porque usted quiere defender algo, qué sé yo, ¿no? Se me viene a la mente que el maltrato animal, entonces usted empieza a argumentar por qué el maltrato animal está mal, ¿verdad? Y usted va a decir una serie de proposiciones, usted va a proponer, usted va a expresar consideraciones que son verdaderas. Usted no va a decir, no, mire, es que yo estoy en contra del maltrato animal porque se muere el 1% y resulta o matan el 1% de los animales y resulta que ese es un dato falso, ¿verdad? Que no, que resulta que al fin y al cabo hay revistas científicas y hay publicaciones que efectivamente indican que no, que lo que terminan matando es más o menos un 10, 15%. Entonces usted está basándose en algo falso para defender su argumento. Eso no puede ser. Usted tiene que lanzar argumentos que son, o premisas que son verdaderas para que su conclusión sea verdadera. Es la única forma de sostener como válido un argumento. Si no, va a ser una falsedad. ¿Ok? No sé si Compañero. hay alguna cosa. Sí, Néstor. Sí, tenemos tres manitas levantadas por aquí. Tenemos a Josué, a Ajá. Fabián y por último, Catherine. Adelante, Josué. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Fíjense que tengo José. una consulta, ahí se me olvidó un toquecito. Ujú. Dice que, bueno, lo de la falacia, dice que usted escogió verdadero y falso. Entonces, Q negado no es, bueno, es falso. Al no ser verdadero, se considera una falacia. Pero abajo, los tres son verdaderos. ¿Qué pasa en ese punto? Sí, es que lo que dice la definición, si nos devolvemos a ella, dice que Ajá. un argumento, ¿verdad? Un argumento como ese que nos muestran, P sub 1, P sub 2, hasta P sub n, con una conclusión Q, es válido si Q es verdadera siempre. Si Q es verdadera, ojo aquí, si Q es verdadera siempre. Siempre que qué? Que todas las premisas sean verdaderas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó ahí. Lo que nos pasa aquí es que Q no es verdadero, o sea, la conclusión como tal no es verdadera. Ok, entonces si ahí en vez de falso hubiera sido verdadero, Entonces sería estaríamos ante un argumento válido, ¿verdad? un argumento válido. Ah, ok, Correcto, perfecto, gracias. con gusto. Vamos a ver, tenemos también la manita levantada de Catherine. Ujú. Buenas noches, profe. Buenas Mi noches, Catherine. consulta es, si yo no hago la tabla en el orden en que usted la hizo, ¿esto va a alterar el resultado de Q, digamos? Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque igual, por ahí alguien, no sé si fue usted misma que me dijo, que escribe no P y no Q antes de P implica Q. Nada más que tengo que tener como la claridad de esta estructura, ¿verdad? Qué es premisa y qué es Ujú, conclusión? Nada ujú. más, ¿verdad? Porque usted ahí en la conclusión, si se está basando en no Q, o sea, yo sí tengo que Ajá, hacerlo para que me quede en el orden en que me están dando. sí. eh, O sea, a mí me gusta ordenarlo así, de manera que dejo la ujú. conclusión de último, ¿verdad? Sí, porque yo no, bueno, sí, yo siento que si lo hago diferente no me va a dar igual. Ujú. No, no, es un tema de estilo.
básicamente, pero usted puede colocar a no P y a no Q antes de P implica Q, nada más que cuando llegue a considerar las posiciones, recuerde que creo que por ahí viene un ejemplo que no viene como en ese orden, pero a mí cuando ya yo la estoy construyendo, yo prefiero como colocar lo último, ¿verdad? Ir colocando en el orden en que me dan la expresión. Se lo están Es un dando tema de así. estilo. Ujú, Ok, no, perfecto, gracias. con gusto. Bueno, tenemos Profe, una- varias manitos levantadas. Por favor, verifiquen que tengan correctamente su manita levantada si es que van a hacer preguntas. Entonces, adelante, Dylan. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién es usted, Dylan? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien. Gracias. Pregunta, para que esto sea verdadero, ¿tendrían que ser las 4 verdaderas? Las 4 verdaderas. ¿Cuáles 4? Me refiero a las filas. Es que aquí, al menos yo entiendo que es falsa porque hay una... Estoy analizando 3, ¿verdad? 3 columnas. Ujú, em, Ok, ya sé qué es lo que me estás diciendo. ujú, Las filas, a ver si te entendí, que esta fila 1, 2, 3 y 4 las estoy analizando. correcto. No, esta no la estoy analizando porque ya desde aquí esta premisa era falsa. Y esta no la estoy analizando porque ya desde aquí esta y estas eran falsas. Entonces Solo me tengo... enfoqué, correcto, me enfoqué en las perdón, que sí, son verdaderas, solo tengo que revisar las que son verdaderas. correcto. Ok, entonces para que esta sea verdadera, esta tercera fila de ahí tienes que, el menos Q tiene que ver también verdadero. Correcto, Ok. Muchísimas gracias por la explicación, se lo agradezco. con gusto. Perfecto, tenemos la mano levantada de Kenneth. Adelante, Kenneth. Profe, como consulta, bueno, la conclusión en este caso es no Q, Ujú. pero también se puede dar la posibilidad de que la conclusión sea P. Sí. Ok, Sí. perfecto. Puede ser cualquiera la conclusión. Muy bien, adelante, Justin, ahora en este caso. Profe, una consulta, al ser que usted tiene que demostrar que el argumento es una falacia, por eso usa la tercera línea. Y si fuera, digamos, un argumento válido, ahí usaría la cuarta línea. Es decir, No, de hecho yo estoy utilizando las 2 líneas. Yo necesito fijarme en donde tanto la tercera como la cuarta, yo necesito fijarme en donde las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera. Y resulta que en la tercera línea las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. ok. ¿Ok? Ujú. Perfecto. Listo, entonces vamos ahora con Alexander, que es el último de manita levantada. Por favor, si tienen algunos más consultas, levanten la mano. Vamos a ver con Alexander ahora. Profe, una consulta. Sí, dígame. En la estructura del argumento como tal, la idea lógica es que todo es verdad. Eso sí, ¿verdad? Antes de demostrar si es válido o si es una falacia. O Sí, sea, la intención es buscar en donde las premisas son válidas, pero son verdad, ¿verdad? Y a partir de por ahí, eso, si la todo el argumento, digamos, en sí, tiene la característica que tiene que ser verdad, digamos, que las premisas tienen que ser verdad. O sea, yo no puedo usar, por ejemplo, la segunda fila que era falso, falso correcto, o sea, no tendría sentido. correcto. Ujú. Nos enfocamos solamente en la parte de verdad, correcto. Listo. No sé si hay Muy más, bien. Néstor. No, Perfecto. estamos listos, adelante. Bien, perfecto. Entonces, bien, muchachos. Vamos a ver un ejemplo. Dice probar la validez del siguiente argumento y comprobar por medio de una tabla de verdad también. ¿Ok? Esta vez nos dan el argumento en prosa, ya me acordé, se dice en prosa, ¿verdad? Entonces, dice la primera proposición, si estudio, entonces no reprobaré mate 1, ¿ok? Entonces yo podría decir, si estudio es mi P, y entonces eso implica, ¿verdad? Entonces, no voy a reprobar mate 1, y entonces Q sería reprobaré mate 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para negar a reprobaré mate 1, pues entonces escribo no reprobaré mate 1. En forma simbólica sería P que implica no Q, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando. Si estudio, no voy a reprobar mate 1, ¿verdad? Ahora, esa es la primera proposición. En este caso ya no voy a decir proposición,
le voy a decir mi primer premisa. ¿Ok? Esa es mi primer premisa. Si yo estudio, entonces no voy a reprobar mate 1. Pero también viene otra premisa que dice así, si no voy al cine, entonces voy a estudiar, ¿verdad? Estudiaré. Si no voy al cine, voy a dedicar ese tiempo que no fui al cine para estudiar, ¿ok? Entonces, viene otra acción totalmente distinta que es que voy al cine. Entonces, voy al cine, la voy a llamar como R, pero como no voy, la voy a negar. Entonces digo no R. Y no R implica que voy a estudiar. Y estudiar era P, si estudio, ¿verdad? Si estudio, entonces es P. Entonces, no R implica, entonces, ¿verdad? O no R, entonces P o no R implica P. No, no voy al cine, entonces estudiaré. No voy al cine. Iba a ir al cine, pero no voy a ir al cine. Entonces, voy a estudiar. Ahora, ¿qué pasa con lo siguiente? Bueno, esa es una situación en donde yo digo, bueno, tengo una premisa P que implica no Q, no R que implica P, pero además viene otra premisa que dice, pero reprobé mate. O sea, que pasó Q. En la primera yo he dicho, entonces no reprobé mate, pero reprobé mate ahora más bien, entonces es Q positivo, ¿verdad? Porque no viene, este no de negación, si usted se fija aquí, este no de negación, y aquí no está, entonces no sería no Q, sino que sería solamente Q, pero reprobé mate. Y como reprobé mate 1, entonces, pues, esa es una premisa, ¿verdad? Que me pone, pues, a pensar, qué torta. Pues, la conclusión a la que yo podría llegar, dadas estas premisas, y creo que ustedes también, ¿a cuál sería? ¿Quién se tira valiente ahí a decirme? ¿Cuál cree que es la conclusión a la que estaríamos llegando? Sería P, ay, ¿cómo era esa rayita que se llamaba? Implica. Implica, P implica no Q, Ujú. coma, negación de R, premisa de Q. Implica premisa de Q. Sí. Bueno, en prosa, o sea, a partir de estas, Ah, en prosa. premisas, sí, ¿cómo lo dirías? ¿Qué Ok, terminó entonces pasando? sería, ¿Qué si terminaría alguien estudio, concluyendo? Ajá, ok, entonces, si estudio, entonces no reprobaré mate. ujú, Si voy al cine, reprobaré mate. ajá. Pero reprobé mate. Entonces, ¿qué Conclusión, fui al concluyo? cine. Ajá, entonces, ok. Ajá. Por tanto, debía haber ido al cine. Lo que dijo el compañero, ¿cierto? Esa sería la conclusión. Por tanto, entonces, debía haber ido al cine. Si me explico, lo que quiero que vean ustedes en prosa es que lo que uno argumenta a partir de premisas se terminan en alguna conclusión. Lo lógico diría que vamos hacia eso, a que entonces fue que me fui para el cine, ¿verdad? No me puse a estudiar, no hice lo que tenía que hacer, me fui para el cine. Entonces es ahí en donde uno dice, por tanto, ¿verdad? La conclusión que fue, debo haber ido al cine, pero como no voy al cine era no R, entonces debo ir al cine o fui al cine, sería R. Y entonces la expresión completa yo la consideraría de esta forma. Como si me fui al cine, la podría considerar de esta forma. P es la primer premisa. P implica no Q, ¿verdad? P implica no Q es la primer premisa. Coma. La segunda premisa. No R implica P. La tercera premisa que nos dan es, pero reprobé mate, o sea, Q, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? El simbolito es ese que nos separa a nosotros, ¿verdad? Es a R como la conclusión. ¿Y R qué es? Que me fui para el cine. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta con este ejemplo? Porque nos falta hacer todavía la tabla de verdad. En el chat no hay ninguna Profe, consulta. yo sí tengo una consulta. Acá, porque hay 3 variables, ¿deberían haber 3 premisas o es una coincidencia? No, es una coincidencia, ¿verdad?
Es una coincidencia que en el momento cuando estaba escribiendo el ejercicio lo definía así, pero no, pueden ser dos premisas los tres componentes, ¿verdad? Las tres variables, pero no precisamente. Lo que pasa es que era un ejemplo un poquito más grande que el anterior, ¿verdad? Para visualizarlo. Listo. Bien, entonces vamos con la tabla de esta expresión. Vamos a ver si la tabla, o sea, lo lógico, según lo que nosotros acabamos de concluir, eso debería ser de estar bien, ¿verdad? Este argumento al que o este argumento al que yo llego, a esta conclusión a la que yo llego, debería ser la correcta, ¿verdad? Debería estar bien, debería ser válida. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la lógica me dice que esto me conduce hacia eso. Ahora, ¿cómo lo hago en términos simbólicos y utilizando tablas de verdad? Pues me traigo la expresión. Compañero, Sí, perdón que lo interrumpa, tenemos una manita levantada por ahí de Alexander. de acuerdo, Alexander. Otra duda rápida. ¿Cuántas premisas se necesitan para llegar a una conclusión? ¿Es desde una, dos, tres o cuál es el mínimo y cuál es el máximo, digamos? Ujú. Ahí no sé si Néstor me quiere apoyar en algo, pero ahí, Néstor, yo creo que por lo menos dos, ¿verdad? Porque Sí, con básicamente una, dos, no, sí, de dos en no, adelante, exacto. sí, porque ya con una nada más estás proponiendo, ¿verdad? Necesitarías unas dos para poder concluir. Exacto. Ujú. Ya si usted quiere hacer un argumento ya bastante largo, por ejemplo, una tesis, ya ocupa una serie, ¿verdad?, bastante grande de premisas para poner una conclusión. Pero sí, básicamente de dos en adelante. Gracias, Néstor, sí. Listo, eso es, compañeros. Entonces ahí tenemos la misma estructura, pero ahora expresada en forma simbólica para llevar la tabla de verdad, como hicimos con la primera, hace un ratito, ¿verdad? Pero ahora tenemos a P, Q y R. ¿Eso qué implica en condiciones de tabla? Que vamos a tener 4 filas, 8 filas, 16 filas. ¿Alguien sabe cuántas filas vamos a tener? 8, profe. 8. 8, ¿verdad? Porque tenemos 2 y son 3. Los diferentes variables que estamos utilizando son 3, entonces vamos a hacer 2 elevado a la 3, que es 8. Entonces la tabla va a traer 8, ¿verdad? Y aquí viene la tabla. Por temas de tiempo, vean que si no hubiera hecho las tablas y ya son las 8:30, ¿verdad? No nos hubiera dado tiempo de terminar estos temas. Entonces es importante, bueno, que ahí viene la tabla y que yo voy a visualizar detalles importantes, ¿no? Bueno, pues la primer variable viene con las 4 verdaderas y luego las 4 falsas, luego verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, luego las intercaladas de verdadero, falso, luego busco a no Q, ¿verdad? Yo prefiero buscar a no Q primero, porque la estoy ocupando para esta, ¿ok? Busco a no Q y una vez que busco a no Q ya puedo hablar de mi primer premisa y establecer la verdad para los valores de verdad para esa primer premisa. Falso, falso, verdaderos, el resto. Luego busco a no R, ¿verdad? Yo prefiero buscar a no R primero y luego para mi segunda premisa. ¿Por qué no busco mi tercer premisa, que sería Q? Vea que lo que separan son comas, ¿verdad? Primer premisa y segunda premisa. Y ahora tercer premisa. Q ya la tengo aquí. Es una columna adherente a la tabla, ya de por sí me la proporciona la tabla. Y a R también. Entonces no tengo que sumar aquí más columnas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya toda la información la tengo en esta misma tabla. Ahora, importante sí, que entonces ya una vez que yo haya construido la tabla, ustedes la pueden verificar si quieren, le pueden tomar aquí ahorita un screenshot para poder tenerla por ahí y que la revisen bien, ¿verdad? Para que se den cuenta que los valores de verdad están en forma correcta, ¿verdad? Por ejemplo, que este Q negativo aquí empezaba verdadero, falso, bueno, y que P implica no Q, entonces sería P verdadero, que implica no Q, que es falso, verdadero, falso, entonces, falso, sí, verdadero, falso, falso cuando se implica. Ahí ustedes la van reconociendo, ¿de acuerdo? Para ver si todos los valores de verdad están escritos en forma correcta, que era lo que hemos, pues, utilizado la vez anterior. Entonces, importante ahorita, el detalle de buscar en donde las premisas, son, ¿qué? Son verdaderas, ¿de acuerdo? Sí. Profe, en este caso las
tres premisas que vamos a ver tienen que ser verdaderas, ¿no? Las tres. Las tres tendrían que ser verdaderas, sí, Las correcto. 3 y R. Ajá. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿en dónde encontramos eso? ¿En dónde podemos detallar eso? P implica no Q. ¿En dónde es verdadero? Bueno, es verdadero, yo le voy a hacer un puntito aquí nada más. Es verdadero aquí, ¿sí? Es verdadero ahí, es verdadero aquí, es verdadero aquí, es verdadero aquí, es verdadero aquí y es verdadero aquí. Pero sigue no R que implica P. No R que implica P es esta columna de acá, ¿verdad? Esta columna de acá. Entonces no R que implica P es verdadero aquí, pero de aquí ella era falsa, entonces ni siquiera la reviso. Aquí es verdadero. Aquí es verdadero. Aquí es verdadero, pero aquí es falso, entonces ni lo reviso. Aquí es verdadero también. Aquí es falso, no lo reviso. Ahora me voy a la tercera premisa, que era ¿quién? Q, ¿verdad? Q. Aquí es verdadero, pero por ahí uno de ellos no. Aquí es verdadero, pero uno de ellos no. Aquí es falso, tampoco sirve. Aquí es falso, tampoco sirve. Aquí es verdadero. Bueno, aquí las tres son verdaderas, ¿sí? Aquí las tres son verdaderas. Aquí, no. Aquí, no. Y aquí tampoco. Y solo es este caso. Solo en ese caso las tres premisas son verdaderas. Es verdadera y es verdadera. ¿Y cómo es la conclusión ahí? Verdadero el argumento, Es entonces. verdadero. Entonces el argumento es válido. Sí, efectivamente. La lógica en prosa que hicimos nosotros con expresiones verbales nos llevó al hecho de que lo simbólico matemático da efectivamente a través de las proposiciones y el cálculo proposicional, podemos ya llegar a determinar que sí, que es un argumento válido, ¿verdad? Que lo que llegamos nosotros de forma mental a través de la prosa, a través de la filosofía, sí. ¿Se acuerda que la filosofía trabaja esa parte? Bueno, pues usted como futuro ingeniero de informática, como futuro profesor de informática, como trabajador de la informática, también lo puede llegar a hacer, pero ahora a partir de simbolismos. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta en ese ejercicio, muchachos? En el chat está todo tranquilo. No sé si alguno tiene alguna mano levantada. No, por el momento todo bien. Yo nada más una consulta rápida. En este caso que solo había una fila de verdad, ¿existe también la probabilidad, digamos, o el porcentaje de probabilidad? El porcentaje de probabilidad. Sí, es que hay, digamos, hay muchos caminos para llegar a concluir que el argumento fue real, digamos, o fue verdadero. Entonces, eso se puede cuantificar en una probabilidad o en un porcentaje de probabilidad. Bueno, pues yo creo que no, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, estamos tratando a partir de situaciones que son veraces o falsas. Cuando uno habla de probabilidad, está hablando de eventos que se generan y que son seguros, o que son probables, o que son del todo nulos, ¿verdad? Un evento seguro es cuando lo que sucedió o lo que puede suceder es completamente verdad, pues es cierto, eso se va a dar, ¿verdad? Como por ejemplo que yo diga, al tirar un dado que no esté cargado, o sea, un dado correcto, va a salir un número del 1 al 6, si tengo un dado de esos, ¿verdad? O que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una rifa, los números van desde el 0 hasta el 99, desde el doble 0 hasta el 99, entonces va a salir algún número del doble 0 al 99, eso es seguro que va a pasar, ¿verdad? Pero, o que el todo, que la probabilidad sea, pues, nula, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, diga que, em, no sé, que hay 8 días de la semana que va a llover. Estamos de acuerdo, porque son solo 7, entonces no es probable, es improbable eso, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de verdades y falsedades, nos estamos yendo al extremo de la probabilidad. No estaríamos hablando ahí de que qué tan probable es verdadero o qué tan probable es falso. No estaríamos trabajando, no estaríamos trabajando con el tema de probabilidad aquí, ¿verdad? Profe, una consulta. En Sí, el
En el caso de que hubiera, digamos que dos filas, por así decirlo, que el resultado, la conclusión fuera verdadera, hay que indicar en la respuesta, por así decirlo, cuáles son verdad y como algo así, más o menos, como para dar una buena respuesta, por así decirlo, ¿cómo se daría? Yo diría el argumento es válido, ¿verdad? Con solo eso yo creo que es suficiente, porque eso es lo Ah, que estamos tratando de concluir. no hay que indicar entonces en No, qué, ok. no. Yo creo que la tabla dice todo lo que ocupamos decir, ¿verdad? De eso nos preciamos los matemáticos, de que como a través de símbolos podemos decir las cosas, ¿verdad? Que no pasa, por ejemplo, en la filosofía. La filosofía y la matemática son hermanas, utilizan el método axiomático, ¿verdad? Contrario a las ciencias, que utilizan el método científico. Entonces, es lo mismo, es llegar a conclusiones a partir de premisas. Por ejemplo, los teoremas son, pues, al fin y al cabo, eh, estructuras o argumentos que se fundamentan en premisas y que llegan a ser a conclusiones válidas y que hay que demostrar que son válidas, ¿no? Entonces, pues son formas de demostrar lo que uno quiere demostrar de una forma práctica y sencilla a partir del simbolismo, ¿verdad? En este caso, así. No sé, Néstor, si hay alguien más. Me parece que no hay ninguna otra consulta. Puede Ok, continuar. perfecto. Entonces vamos a continuar. Y dice por ahí que el 4.10, ya para finalizar, habla de lo que son funciones proposicionales y cuantificadores, lo que decía un compañero por ahí, profe, vamos a ver algo de cuantificadores, sí, ¿verdad? Y que nos habla propiamente de lo que es una función proposicional, que es una oración, una proposición abierta, definida sobre una expresión, ¿verdad? Un A, que es una expresión a la que vamos a conducir como o llamar P de X, que posee la propiedad de que esa P de A es verdadera o falsa para cada A que pertenece a y se sustituye por la variable X. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es que tenemos un conjunto que domina a esa proposición que nos dan, ¿verdad? Y bueno, el conjunto se lee como T sub P, en donde todos los elementos para los cuales P de A es verdadera se denomina un conjunto de verdad de P de X. En otras palabras, algo un poquito más simbólico sería que T sub P es para que X pertenece a, P de X es verdadera. O que T sub P es un X tal que P de X. Dicho en términos todavía más sencillos, es, bueno, nosotros podemos determinar conjuntos que nos muestren la veracidad de esa expresión o esa función proposicional. Vamos a verlo con ejemplos para que vean que es mucho más fácil de lo que realmente decía ahí. Dice, encuentre el conjunto de verdad para cada función proposicional, P de X, ¿ve? Función proposicional, P de X, definida sobre el conjunto n de números enteros positivos. Importante esto, ¿verdad? El conjunto de los números naturales, enteros positivos. No tomamos en cuenta el cero. ¿Ok? Entonces dice aquí, así, sea P de X igual a X más 2 mayor a 7. ¿Verdad? La expresión se compone de X más 2 mayor a 7. Bueno, y uno podría pues, operar un poquitito ahí y decir, bueno, vamos a hacer algo de operaciones para ver si le llegamos de una forma un poquito más sencilla. Si yo al valor X le sumo 2, esa expresión me tendría que dar mayor a 7. Bueno, y yo digo, bueno, pues n comienza en 1. Si yo digo, si n comienza en 1, 1 más 2 no es mayor que 7, porque 3 más bien es menor que 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues yo tendría un problema ahí, ¿verdad? Lo más sencillo sería, lejos de probar todos los valores de n, porque n es infinito, sería más bien poder resolver esta expresión algebraica, usted la sabe resolver muy bien porque acaba de pasar por el tema de funciones, es una desigualdad, usted simple y sencillamente podría decir que x es mayor que 7 menos 2, sabiendo que este 2 que estaba sumando pasa al otro lado a restar, y sabiendo que x mayor que quién, que 7 menos 2, o sea, x es mayor que quién, que 5, ¿sí? Entonces, ¿para qué valores ese conjunto es verdad? Bueno, ese conjunto, yo podría escribir algo así, ese conjunto es verdad, ¿para qué? Bueno, para un conjunto que va a ser compuesto por quiénes, por, Ceros. sí, pero ¿quiénes? El 1 cabe ahí,
El 2 cabe ahí. El 3 cabe ahí. De 6 en adelante, ¿no? Excelente. Del 6 en adelante, porque son valores mayores a 5. ¿Ok? De los valores que son Del 6 al mayores a infinito, 5. entonces. ¿Verdad? Del 6 y hasta el infinito. Correcto. Al infinito positivo, porque dice que X debe ser mayor a 5 para que este conjunto tenga valores de verdad. Si no, si yo tomo, por ejemplo, al 3, ¿qué estoy diciendo? Ah, no, está mal. No, en ese caso tomé al 1 más bien, ¿verdad? Al 1, 1 más 2 es menor a 7, entonces ahí estoy mal. Ahí estoy bastante mal porque estoy diciendo que 3 es más grande que 7 y jamás, 3 es más pequeño. Entonces caigo en falsedad. Eso es a lo que voy. Que yo necesito determinar un conjunto que me determine la veracidad de la expresión. Vamos a ver otro. Sea P de X, donde X más 5 es menor que 3. ¿Cuáles valores me darían ese conjunto de verdad? ¿Cuál número sumado con 5 llegaría a ser menor a 3? Híjole, y alguien dice, no, pero es que no es tan fácil sacarlo Ninguno. así, ¿verdad? Correcto, ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque Compañero, estamos trabajando en los enteros positivos y ningún entero excelente. positivo sumado al 5 daría 3. Menor a 3. ¿Estamos de acuerdo? Es más, si alguien se atreve a despejar esto, que haría algo así, ¿verdad? Que X debe ser menor que el menos 2 para que esto cumpla. Pero de los valores más pequeños que el menos 2, estamos hablando de menos 3, menos 4, menos 5, menos... Ah, no están en los naturales. Los que están en los naturales son del 1 en adelante. Y como dice el compañero, si tomo del 1 en adelante, ya 1 más 5 es 6. Y 6 no es menor que 3. Estaría incurriendo en falsedad. Por lo tanto, ninguno de estos valores cumple. Y si hay un conjunto de verdad que no cumple para eso, ¿cómo doy la solución? ¿Cuál sería la solución de eso? Si el conjunto no tiene elementos. Vacío. Conjunto vacío. Eso, muy bien. Sería el conjunto vacío, la solución de eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta en este ejemplo? En el chat no hay ninguno. No. Y no sé si Perfecto. alguno quiere aportar. Ok. Importante nada más recordar que está definido para esto, ¿verdad, muchachos? Entonces es importante que yo tengo que fijarme muy bien en cuál es el conjunto que me están dando para trabajar. ¿Ok? Bien. Cuantificador universal. Bueno, Profesor, perdón, ¿puede sí, pasar un toque la otra diapositiva? claro. Un momento. Profe, si no es mucho la molestia, la anterior a esa, si me da el favor. Sí, Gracias. voy a dar un momentito, listo. Y vamos a la otra. Listo, gracias. Bien, ese es el tema de funciones proposicionales. Vamos ahora, sí, al tema de los cuantificadores universales. Y bueno, en cuanto al tema de cuantificadores, tenemos pues este simbolito de aquí, que significa para todo, ¿verdad? Y dice así, sea Px una función proposicional definida sobre un conjunto A, considere la expresión para todo X que pertenece a, así se lee eso, para todo X que pertenece a, pues P de X, o para todo P de X, es equivalente a la expresión T sub P de X tal que X que pertenece a P de X es igual a A. Al fin y al cabo, lo que nos pretenden decir a nosotros es que ese para todo es que cumple para todos los valores X, N, Y, Z, como usted quiera llamarle, en este caso, para todos los valores N que pertenecen al conjunto de números naturales que cumpla dicha proposición. En este caso, que la proposición dice así, para todo n que pertenece a los naturales, n mayor a n sumado con 4 es mayor a 3. ¿Ok? Entonces, ¿será verdadera o será falsa esta proposición? Ustedes me dirán, muchachos. ¿Es verdadera o falsa? Es verdadera. Es verdadera, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si n vale 1, pues 1 más 4 da 5 y 5 es mayor que 3, ¿verdad? Y 2 más 4 da 6 y 6 es mayor que 3. Y si sigo con los demás valores como 3, 4, lo que sea, 3 más 4 es mayor a 3. De ahí con solo el primer valor, que era 1, esta expresión
ya solamente el 4 es mayor a 3. Entonces, es una proposición que es verdadera. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver otra. ¿Qué pasa con el tema? Vamos a hablar un poquitito de esto aquí. ¿Qué pasa con el tema de que para todo n que pertenece a los naturales, n más 2 es mayor a 8? Es mayor a 8. ¿Es cierto eso? Eso es ¿O falso. es falso? No, eso es mentira. Es Es falso. falso Ok, a porque ver. tendría que empezar desde 6. Correcto. Muy bien. Tendría que empezar de 6, ¿quién? El conjunto de los números naturales. Y resulta que el conjunto de los números naturales empieza en 1, no en 6. Entonces, 1 más 2 da 3. De Y 7. 3, Sería en correcto. 7, sería Perdón, empezar en sí, 7, ¿verdad? profe, En porque el 8 7. no está incluido. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Es más, tendría que empezar en 7, porque si es en 6, da 8, ¿verdad? Y 8 no es mayor que 8, ¿verdad? Pero, bueno, tomo a 7 y 7 más 2 es 9. Ah, bueno, tiene que empezar en 7. Tendría que empezar en 7. Pero con todos los números naturales no empieza en 7. Hay otros valores antes. Todos estos. Entonces, ¿estos qué pasa? Que no me cumplen esta proposición. Por lo tanto, la proposición es falsa. ¿Ok? Y ese es el cuantificador universal para todos. ¿Ok? Ahora, existe un cuantificador que se llama existencial. Ya que el universal es para todos, ¿verdad? Para todos. Por Profe, eso es disculpe que lo universal. interrumpa, perdón. ¿Podría Dígame. retrocederse un toquecito en la diapositiva? Disculpe. Sí, sí. Para todos es universal, ¿verdad? Todos los elementos. Gracias, profe. Con gusto. Tiene uno que se llama existencial. Ese es para un solo elemento. Existe un X. Este es el símbolo de existe. Existe un X que pertenece a de P de X. O existe X para P de X. De manera tal que la proposición es equivalente a hablar de que T sub P es X tal que X que pertenece a donde P de X es diferente del vacío. Porque existe por lo menos uno. Este simbolito es existe por lo menos uno. Aquel es que cumple para todos. Este es que existe al menos uno. Sí. ¿Qué sé yo? Que yo diga, hay ordenadores Apple. Sí. ¿Y todos los ordenadores son Apple? No. ¿Verdad? Los hay HP, los hay Dell, los hay, no sé, Windows, ¿verdad? Ahora hay de todo, de todas marcas, y que usted se le ocurra ahí, ¿no? Ese sería un existe, ¿no? Existe por lo menos un ordenador que sí es Apple, ¿no? Entonces, no podríamos nosotros hablar de que para todos se cumple esa situación, sino por lo menos para uno, al menos uno, ¿ok? Entonces, veámoslo en ejemplos. ¿Cómo serían ejemplos eso? Proposición, existe un n que pertenece a los naturales de manera tal que n más 4 sea menor a 7. Sí, correcto. Existirá. Sí, Sí, sí ¿verdad? Existe existe. uno. ¿Cuál? 1 más 4 es menor que 7. Correcto. Y ¿Verdad? 2 más 4. Existe uno. El 1 más 4 es menor a 7. Y el 2 más 4 también es menor que 7. ¿Sí? Es más, existen dos. Pero bueno, a mí me interesa que exista por lo menos uno. Al menos uno. ¿Ok? Aquí esto es lo importante. Existe y para todo. Para todo y existe. Son cuantificador universal y cuantificador existencial. Al menos uno y todos tienen que cumplir con eso. Ok. Y Compañero, vamos a ver. Sí. tenemos la mano levantada de Emanuel. Adelante, Emanuel. ¿Se me escucha ya bien? Así ya, Sí, perfecto. correcto. Profe, disculpes, es nada más con anteriores que tenía no una duda, sino una proposición antes de ese problema que habíamos ahí mismo, que la segunda premisa es falsa porque se tiene que comenzar desde el 7. Y no Correcto. podríamos hacer como en los temas pasados que poner ejemplo. La premisa es verdadera exceptuando
del 1 al 6 o exceptuando 1, 2, 3, 4, 5, 6, la premisa es verdadera a partir del 7. No se podría hacer una loquera así, por así decirlo. Tiene El que ser el problema, conjunto total de todo. el problema es este símbolo, ¿verdad? El símbolo para todo. Entonces, Ok. por eso no se puede excluir, porque tiene que cumplir con todos. ¿Con todos los de quién? Con todos los de los naturales. O sea, tiene Porque que pasar por esa fila de una sola vez. Tiene sí, que pasar desde el 1. correcto. Lo que yo sí tengo que tener cuidado es cuando me cambian este conjunto, ¿verdad? Porque puede ser que me coloquen ahí a Q, o a Z, o a R, ¿verdad? O a C, el conjunto de los números complejos, ¿verdad? O sea, va a depender del conjunto al fin y al cabo que me soliciten aquí. Yo tengo que tener cuidado en eso también, ¿verdad? Perfecto, pura vida, profe, gracias. Un gusto. Bien. Y otro, por ejemplo, que dice, existe un n que pertenece a los naturales de manera tal que n más 6 es menor que 4. Dijimos que esto era verdadero. ¿Y el segundo? Esa es Falso. falsa. Falso. Falso, ¿verdad? Es falso. ¿Por qué? Porque ya desde un principio 6 no es menor que 4. 6 es más grande que 4. Entonces, cualquier cosa que le sumemos a 6, más bien lo va a hacer más grande. Y por lo tanto, esa expresión es falsa. No existe ni un solo elemento que haga que esa Profe, una expresión... pregunta. Sí. Si en vez de n fuera z, sería menos, se puede con z, ¿verdad? Ahí ya sería otra cosa, exactamente, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Ya ahí sí sería Esa era otra mi duda. cosa. Gracias. Correcto. Muy bien, porque ya con solo el menos 7 ya nos da menos 1 y menos 1 sí es menor que 4, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, hay que fijarse muy bien en el conjunto que nos dan. Ahora, ¿cómo se pueden negar las proposiciones cuantificadas? Bueno, se niegan de una forma muy sencilla. El para todo se niega, el para todo, ¿verdad? Utilizando a De Morgan, ¿verdad? Se niega el para todo. La forma de negarlo, esto es la negación de eso, de ese para todo, con un existe. Así niega usted al para todo. Con solo que exista uno, ya se acabó el para todo. Sí, aquí podemos ver un montón de sapricistas, pero debe haber por ahí algún herediano, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que esto se cumple para todos los sapricistas. Hay un herediano, puede haber un liguista, me explico. Entonces, Profe, no digo qué equipo soy, pero hágame el favor y me pones la filmina anterior, si me da el favor. de acuerdo. Pero bueno, ahí lo importante es que si yo quiero negar un para todo, utilizo un existe. Ahora, si para negar un Listo, profe, para todo, gracias. con gusto, para negar un para todo, utilizo un existe, ¿qué utilizo para negar un existe? Y pues un para todo. ¿De acuerdo? Pero ojo ahí lo interesante, ¿verdad? Que ellos sirven para negarse el uno al otro. Entonces, cuando a nosotros nos solicitan negar expresiones como las que vienen acá, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar precisamente la estructura de negación. Si me aparece un para todo, lo niego con un existe. Si me aparece un existe, lo niego con un para todo. Entonces vea qué fácil es negar esto. Existe X para todo Y, tal que P de XY. ¿Cómo niego esto? Si empieza con existe, ¿qué utilizo para negarlo? Para todo. Para todo, entonces, ¿qué? X, sí. Y para todo Y, entonces, ¿cómo niego el para todo? Existe Y. Existe Y, coma. ¿Y ahora qué hago? Niego a P. No P, ¿de quién? De XY. Y listo, ya lo negué. ¿Vieron qué fácil? ¿Qué es esto? Eso sería la manera de responder en el cuestionario, en caso de... Sí, si fuera el caso que te la pidan así, que negues esa expresión en forma simbólica, ¿verdad? Vamos a ver la segunda. ¿Quién me Los ayuda a negar la segunda? paréntesis, profe, disculpe, los Sí, paréntesis siempre van a quedar igual entonces. sí, ¿verdad? Porque aquí lo estoy utilizando para la variable X y para la variable Y, que son los que estoy citando en este paréntesis de acá. Ajá, ok. Ok. Vamos con el B. ¿Sería cómo? E. ¿Existe? Existe. X. Existe. ¿Existe quién? Y. Y. Ajá, ajá. Coma. Negación de P. Negación de P.
paréntesis, Ajá. X y Y. X y Y. Y listo. Eso es todo. Y aquí estamos negando, y aquí estamos negando. ¿Y quién me ayuda a hacer la tercera? Es el último ejemplito ya. ¿Quién me ayuda a hacer la tercera? Para Para todo todo Y, Y, Para todo Y, para todo X, para todo X, para todo Z. No, mm, para existe Z. existe Z. Existe Z. Ajá, Muy coma, bien. no P, Coma, no P. paréntesis, Ajá. X, Y, Z, cierro X, Y, Z. paréntesis. Correcto. Muy bien. Eso es todo, muchachos. ¿Alguna consultita aquí? En el chat todo claro. No sé ¿Todo si alguno claro? quiere hacer alguna pregunta. todo está muy claro. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos ahora a negarlas en prosa, a ver cómo les va. Ya para finalizar esto. Vean qué bonito. Dice, niegue cada una de las siguientes proposiciones. Todos los especializados en matemáticas son varones. ¿Cómo niego eso? Profe, disculpe. Sí, dígame. Profe, es que vieras que estoy teniendo problemas con el internet. Usted Ujú. podría poner la diapositiva anterior, disculpe, es que Sí, no hay no problema. pude sacarles. Ok, no hay problema. Vamos a devolvernos un momentito, nada más para que la compañera escriba esto. O le pueda tomar una fotito, un screenshot. Ya, Profe, profe, ya para puedo. esa negación, Ujú. sería para algún varón, ¿qué era? Para algún varón, ¿cómo era? Dice que Para todos los algún, especializados en matemáticas son varones. sería algún especialista en matemáticas es no varón o no es varón. Mujer, Ajá, es una forma de negarla, ¿verdad? Pero, ¿cómo niego yo un para todo o todos? alguno, Sí, ¿verdad? ¿Alguno Algún qué? especialista, algún o especialista. existe. Sería ¿Existe? Ajá, existe. ajá. Abre paréntesis. Especializados en matemáticas ¿Qué? que son mujeres. Eso. Algunos especializados en matemáticas son mujeres. Con solo eso ya usted lo está negando, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque usted está pasando de todos, de un para todos, a que por lo menos existe alguno, ¿no? Algunos estudiantes tienen 25 años o más de edad. ¿Cómo niego eso? Todos los Todos los estudiantes estudiantes tienen menos de 25 años. más de 20, no, menos de 25 años. ¿Sí? Todos los estudiantes son menores de 25 años. Correcto. Muy bien. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna otra consulta, Néstor, pero con eso estamos llegando al final de esta videotutoría. Profe, ¿podrías poner otra vez la imagen para tomar una captura? Es que Claro, no lo puedo. Pues, mucho gusto. listo. Perfecto. Nelson, no sé si hay consultas en el chat o En el manitas chat no hay levantadas. ninguna. Bueno, de un momentito que acaba de entrar una. No, no hay Ajá, ninguna. ninguna. Perfecto. Entonces, bueno, muchachos, Buenas noches. agradecerles la presencia de ustedes acá, el ratito que sacaron. De hoy en 8 días, si Dios lo permite, nos vamos a ver para resolver práctica de esto, más ejercicios. Ojalá aprovechen el tiempito de este fin de semana para que puedan traer suficientes consultas a las tutorías, tanto el miércoles como el viernes. Agradecerle al compañero Néstor por acompañarme hoy. Muchísimas gracias, Néstor. Y Mucho gusto, estamos eh, para servirle. gracias, Néstor. Y bueno, pues compañeros, muchachos, desearles que pasen una linda noche y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Buenas noches. Igualmente, profe, buenas noches. Sí, Muchas gracias, profe, buenas noches, profesores. excelente Buenas tutoría. noches, Buenas gracias. noches. Gracias, Profe, que Profe, estén muy muy bien bien. explicado. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Profe, Muchísimas